Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión durante las últimas semanas, la supuesta ruptura, el fin de la historia de amor, entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Altay Ulusoy y Zerrin Sarıkaya. Sí, amigos, vamos a hablar de ellos. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. En este canal nos encanta explorar todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, el cine y la televisión, especialmente cuando se trata de las celebridades turcas que tanto nos apasionan. Analizamos noticias, chismes, rumores y todo lo que nos mantiene al tanto de la vida de nuestros ídolos. Y si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán siempre al día con las últimas novedades. Bueno, entrando en materia, el rumor de la separación de Altay y Zerrin ha explotado en los últimos días. Aunque oficialmente nunca han confirmado una relación sentimental, la química entre ellos, su conexión en pantalla y fuera de ella, fue innegable durante la serie Medcezir, que los catapultó a la fama y los convirtió en una de las parejas más deseadas por los fans. Pero, ¿qué está pasando realmente? Es cierto que su historia de amor, aunque nunca oficializada, ha llegado a su fin. Para entender mejor la situación, vamos a repasar un poco la historia de Altay y Zerrin y la intrincada telaraña de rumores que se han tejido a su alrededor. Como ya mencioné, se conocieron y se enamoraron durante la grabación de Medcezir. La serie, que fue una adaptación de la famosa DOC, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, incluyendo gran parte de Latinoamérica y Europa del Este. La trama, atractiva y llena de giros inesperados, conquistó a una audiencia ávida de romances juveniles, dramas familiares y, por supuesto, un poco de glamour. Altay interpretaba a Yaman Koper, un joven problemático de un barrio humilde, de la zona de Tozkoparan, en Estambul, que es rescatado y acogido por una familia adinerada. Yaman, con su mirada intensa y su aire de chico rebelde, encarnaba la lucha por la superación y la búsqueda de un futuro mejor. Su personaje, complejo y multifacético, resonó en el corazón de muchos espectadores, que se sintieron identificados con sus anhelos y sus tribulaciones. Zerrin, por su parte, daba vida a Mira Beylice, una chica de alta sociedad, con una belleza deslumbrante y una personalidad llena de matices. Mira, con su elegancia innata y su aparente fragilidad, escondía una gran fortaleza interior y una capacidad inagotable para amar. Su personaje, sensible y empática, cautivó a la audiencia, que se enamoró de su ternura y de su determinación. La química entre ellos era palpable, la tensión sexual era constante y la forma en que se miraban, la forma en que se miraban. Era evidente que existía una conexión muy especial. La forma en que se entrelazaban sus miradas, la manera en que se rozaban sus manos, la complicidad que se respiraba en cada escena, todo ello era prueba de una atracción innegable. Los fans, por supuesto, se volvieron locos con esta pareja, y rápidamente comenzaron a especular sobre si su romance traspasaba la pantalla. Se les veía juntos en eventos, en cenas, compartiendo momentos fuera del set, y todo esto alimentaba aún más los rumores. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ambos, y las conversaciones en foros y grupos de fans giraban en torno a la posibilidad de que fueran algo más que compañeros de trabajo. Cada encuentro era analizado al detalle, cada gesto era interpretado como una señal de amor. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, ni siquiera negaron los rumores, los medios y los fans dieron por hecho que eran pareja. Su supuesto romance fue muy comentado y seguido por los medios, convirtiéndose en el tema de conversación del momento. Portales de noticias, revistas del corazón y programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar cada movimiento de la pareja, y cada rumor era amplificado y magnificado. La gente quería saberlo todo, cómo se llevaban, qué hacían, qué sentían el uno por el otro. La intriga era enorme y la expectación desbordante. La prensa rosa, en particular, se volcó en el seguimiento de la pareja. Los paparazzi se apostaban a la puerta de sus casas, los fotógrafos los perseguían por la calle, y cada imagen que obtenían era vendida a los medios por sumas astronómicas. Los fans, por su parte, se mantenían al tanto de todas las novedades, buscando pistas y señales que confirmaran o desmintieran los rumores. A pesar de la aparente felicidad y la complicidad que se percibía entre ellos, la relación, o lo que fuera que tuvieran, nunca se oficializó. Y eso, a su vez, ha alimentado aún más las especulaciones.
¿Por qué no confirmaron su relación? ¿Tenían miedo a la presión mediática? ¿O tal vez no querían comprometerse de manera oficial? Esta falta de declaración oficial, sin duda, generó un aura de misterio y especulación que mantuvo a sus seguidores en vilo durante años. La decisión de no confirmar públicamente su relación, aunque comprensible por el deseo de privacidad, también generó frustración entre los fans. Muchos esperaban una confirmación, una declaración de amor que sellara su historia. Sin embargo, Atai y Serrini optaron por mantener su vida privada en secreto, dejando a los fans con la duda y alimentando la especulación. La presión mediática sin duda fue un factor importante. La atención constante de los medios, el acoso de los paparazzi y la invasión de su privacidad pudieron ser un motivo para no querer exponer su relación al escrutinio público. Además, el miedo a que la fama y el interés de los medios afectaran a su relación pudo haber sido un factor determinante. La decisión de no comprometerse de manera oficial también es una posibilidad. Ambos actores eran jóvenes y se encontraban en el inicio de sus carreras. Quizás no querían atarse a una relación seria, prefiriendo disfrutar de su libertad y centrarse en sus objetivos profesionales. Después de Medcezir, Atai y Serrini continuaron con sus respectivas carreras, cada uno labrándose un camino propio y consolidándose como figuras destacadas en la industria del entretenimiento turca. Atai participó en varias series exitosas como Yerde y The Protector, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Su talento, su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos lo convirtieron en un ídolo de masas. Su trabajo en Yerde en particular, fue aclamado por la crítica y el público, y le valió numerosos premios y reconocimientos. The Protector, por su parte, fue un éxito internacional, catapultándolo a la fama a nivel mundial. Serrini, por su parte, protagonizó otras series como Fi y Alice in Wonderland, y también incursionó en el cine y el teatro, demostrando su talento y versatilidad. Su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes e independientes, con una gran carga emocional, la convirtió en una de las actrices más aclamadas de Turquía. Fi, en particular, fue una serie rompedora que abordó temas como el sexo, el amor y la libertad, y le valió el reconocimiento de la crítica y el público. Su incursión en el cine y el teatro le permitió demostrar su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. A pesar de sus compromisos profesionales, los fans siempre mantuvieron la esperanza de verlos juntos nuevamente. La nostalgia por Medcezir y la conexión que sentían con la pareja Yaman y Mira eran muy fuertes. Los seguidores de la serie en particular, se aferraban a la esperanza de que la magia de la ficción trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Cualquier encuentro o interacción entre ellos volvía a encender la llama de los rumores, y las redes sociales se llenaban de mensajes de ilusión y esperanza. Incluso después de que ambos actores encontraron nuevas parejas, el interés en su posible reencuentro no disminuyó. Los fans seguían soñando con la posibilidad de que volvieran a estar juntos, y cada noticia sobre ellos era recibida con expectación y entusiasmo. La química entre ellos, la complicidad que se percibía, la forma en que se miraban, todo ello hacía que la idea de verlos juntos de nuevo fuera irresistible. ¿Y ahora, es lo que ha desatado las especulaciones sobre la supuesta ruptura? Pues bien, los rumores han estado circulando durante varias semanas, pero se han intensificado en los últimos días, llegando a un punto de ebullición. Lo que ha provocado esta explosión de noticias son varios factores, que se han sumado para crear un cóctel explosivo de especulaciones. En primer lugar, la ausencia de interacciones en redes sociales. Antes, aunque no fueran constantes, solían dejarse algún comentario, algún me gusta en las publicaciones del otro. Ahora, parece que ya no hay rastro de esas interacciones. Esto para muchos es un claro indicio de que algo no va bien. Las redes sociales son un termómetro muy fiable en el mundo de las celebridades, y la falta de actividad entre ellos es algo que preocupa a sus seguidores. Antes los fans estaban acostumbrados a ver me gusta, comentarios y menciones cruzadas en las publicaciones de Instagram y otras plataformas. Ahora el silencio es ensordecedor, y la ausencia de interacciones alimenta los rumores de distanciamiento. La falta de comunicación virtual es para muchos la primera señal de alerta. En segundo lugar, las fuentes cercanas a ambos actores han estado filtrando información contradictoria. Unos dicen que están distanciados, otros dicen que están enfocados en sus carreras y otros directamente afirman que ya no están juntos.
Estas declaraciones, aunque no son oficiales, han alimentado aún más la incertidumbre y la especulación. La información proveniente de fuentes cercanas es a menudo imprecisa y subjetiva, pero en este caso, la diversidad de versiones ha contribuido a crear confusión y desconfianza. Los rumores se han multiplicado y amplificado, y los fans se debaten entre la esperanza y la decepción. La falta de una declaración oficial por parte de los implicados ha generado un vacío que ha sido llenado con todo tipo de conjeturas. Y por último, la aparición de Atai y Serine en eventos públicos sin interactuar entre ellos ha sido un detonante. Si se encuentran en el mismo lugar, evitan el contacto visual, no se saludan, y parece que intentan mantener la distancia. Esto obviamente ha levantado sospechas y ha confirmado, para muchos, que algo ha cambiado entre ellos. Los medios de comunicación, por supuesto, han aprovechado esta oportunidad para analizar cada movimiento, cada gesto, cada expresión facial. La distancia física, la falta de contacto visual y la frialdad en sus interacciones han sido interpretadas como una señal inequívoca de ruptura. Los fans, por su parte, han expresado su tristeza y su decepción en las redes sociales, y han manifestado su deseo de que esta situación se aclare. La suma de estos factores, la falta de interacciones en redes sociales, las filtraciones contradictorias y las apariciones públicas distantes, ha creado un clima de incertidumbre y especulación que ha dado lugar a la intensificación de los rumores sobre la supuesta ruptura. La ausencia de una declaración oficial por parte de los implicados ha dejado un vacío que ha sido llenado por todo tipo de conjeturas y suposiciones. Pero, ¿qué podría haber causado esta supuesta ruptura? Es difícil saberlo con certeza, ya que no hay información oficial. Sin embargo, se pueden barajar algunas posibilidades, algunas de ellas ya mencionadas en la introducción. Una de ellas es la incompatibilidad de sus agendas. Ambos actores tienen carreras muy demandantes y, a menudo, pasan mucho tiempo fuera de casa, rodando películas o series. La distancia, en ocasiones, puede ser un factor determinante en la ruptura de una relación, incluso si no está formalizada. La exigencia de sus trabajos, los largos periodos de rodaje en diferentes ciudades y países, y la falta de tiempo libre pueden haber dificultado el mantenimiento de una relación a largo plazo. La dificultad de encontrar tiempo para estar juntos, para compartir momentos de intimidad y para fortalecer el vínculo emocional, puede haber sido un obstáculo insalvable. Otra posibilidad es que hayan decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras. El mundo del espectáculo es muy competitivo y a veces es necesario priorizar los objetivos profesionales. La ambición, la búsqueda del éxito y la necesidad de destacar en un mercado saturado pueden haber llevado a ambos actores a tomar decisiones difíciles. La posibilidad de que sus carreras profesionales hayan tomado rumbos diferentes y que esto haya afectado a su relación es un factor a considerar. También existe la posibilidad de que hayan tenido desacuerdos o problemas personales que hayan afectado su relación. La vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa, también tiene sus desafíos y sus dificultades, y a veces, estas situaciones pueden poner a prueba cualquier vínculo. Los conflictos de intereses, las diferencias de opinión y los problemas de convivencia pueden haber desgastado la relación. La presión mediática, las críticas y los rumores pueden haber afectado su estabilidad emocional y su bienestar personal. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente hayan decidido que ya no encajan, que sus caminos han tomado direcciones diferentes, y que lo mejor para ambos es seguir adelante por separado. A veces las relaciones llegan a su fin, y es necesario tomar la decisión de separarse para poder crecer y desarrollarse individualmente. La falta de compatibilidad, las diferencias de personalidad y la evolución personal pueden haber llevado a ambos actores a tomar esta decisión. La posibilidad de que simplemente hayan dejado de amarse y hayan decidido poner fin a su historia de amor es un escenario realista y plausible. En resumen, la situación es incierta. No hay confirmación oficial de ruptura, pero los rumores son fuertes y las pruebas parecen indicar que algo ha cambiado entre Atai y Serine. El tiempo dirá si esta supuesta separación es definitiva o si, por el contrario, nos sorprenderán con una reconciliación. La falta de una declaración oficial por parte de los implicados, como ya hemos mencionado, deja un amplio margen para la especulación y la conjetura. Lo que sí podemos afirmar es que ambos actores son muy queridos y respetados en Turquía y en todo el mundo. Su talento, su carisma y su profesionalismo los han convertido en verdaderos ídolos. Y pase lo que pase en sus vidas personales, siempre contarán con el apoyo de sus fans.
Tanto Atay como Serine han demostrado ser personas talentosas y profesionales, con una gran capacidad para conectar con el público. Su trabajo, su dedicación y su compromiso con sus carreras han sido reconocidos por la crítica y el público. Sus seguidores en todo el mundo les han brindado su apoyo incondicional, independientemente de su situación sentimental. El cariño y la admiración que sienten por ambos actores son innegables, y les acompañarán en sus futuros proyectos y en sus decisiones personales. La lealtad de los fans es un activo muy valioso, y tanto Atay como Serine pueden estar seguros de que contarán con su apoyo pase lo que pase. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales son un tema recurrente y, a menudo, delicado. La presión mediática, la exposición constante y la falta de privacidad pueden afectar a cualquier pareja, por muy sólida que parezca. La decisión de hacer pública o no una relación es personal, y cada persona tiene derecho a proteger su intimidad. La especulación y los rumores son inevitables, pero es importante recordar que las celebridades son personas, con sentimientos y emociones. Respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones es fundamental. El apoyo incondicional de los fans, sin importar las circunstancias, es un regalo valioso. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado los rumores sobre la supuesta ruptura de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, repasando su historia, los indicios de la separación y las posibles causas. Como ven, el tema es complejo y lleno de interrogantes. La verdad, como siempre, está por verse. La falta de confirmación oficial deja un amplio margen para la especulación y la conjetura. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Si es así, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que realmente han terminado su relación? ¿O creen que es solo un rumor más? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. La interacción con ustedes, los fans, es muy importante para mí. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Estar al tanto de las últimas novedades es fundamental para todos nosotros. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y recuerden, siempre estaremos aquí para analizar, comentar y compartir las novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.